Y ya está. Vamos a empezar. Antes de que empecemos, nuestro primer tema va a ser el de lenguajes formales, ¿va? Pero antes de eso necesitamos ver algunos conceptos de conjuntos, de conjuntos y de lógica bastante intuitivos. Son seguramente conceptos que ustedes ya utilizan para todas sus clases, pero vamos a dejarlos claro para que no haya ningún problema, ¿va? Para que no tengamos problemas de que algo no se vaya a entender. Entonces, primero, todo el mundo aquí ya tomó álgebra superior. Bueno, los que estudian física, pues no, pero ya tomaron su álgebra. O más fácil, ¿hay alguien que no la haya tomado? Bueno, pues entonces, nada más vamos a verlo rápido. Primero, nosotros vamos a utilizar mucho el concepto de conjunto, que seguramente ustedes ya conocen. Pero, ¿a qué nos referimos por conjunto? Desde luego, la que voy a decir yo es una definición. No podemos dar una definición formal de conjunto. Todo lo que vamos a tomar aquí son ideas intuitivas. Aquí dice, intuitivas. Y vamos a tratar de acordar, de referirnos a lo mismo, ¿no? Pero en idea un conjunto, pues es una colección que podemos abstraer de cualquier cosa, ¿no? Vamos a escribir, usted ya lo sabe, vamos a escribir a los conjuntos de una manera muy específica, ¿no? Vamos a poner entre llaves, estas llaves denotan a un conjunto y lo que esté adentro de las llaves lo vamos a poner en forma de lista, separado por comas, y esto va a denotar a los elementos de un conjunto. La característica de los conjuntos, pues es que tiene elementos y aparte esos elementos definen al conjunto, ¿no? Una de las cosas que vamos a notar es que, pues, si dos conjuntos tienen a los mismos elementos, entonces son iguales. Entonces, de cierta manera, los elementos caracterizan a los conjuntos, ¿no? No nos importa ninguna otra cosa más que sus elementos. Aquí pues tengo un conjunto. Esto que escribí aquí representa el conjunto que tiene como elementos a B, a C, a D y nada más, ¿no? No tiene más elementos como yo lo puse aquí. Y a veces les vamos a dar nombre a estos conjuntos y para asignarles un nombre los vamos a asignar de esta manera, ¿no? De este lado voy a poner el nombre y le voy a poner un igual. Entonces, a este conjunto lo estoy llamando el conjunto A mayúscula, ¿no? Y cuando me refiero al conjunto A mayúscula, pues me referiré a esta colección que solo tiene a estos elementos, ¿va? No creo que nadie tenga problema con esto, pero pues no pasa nada si sí. Ok, esta es una manera de notar a los conjuntos. Normalmente voy a tener conjuntos que tengan muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, A, B, C, D, E, bla, 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 y todas las letras del alfabeto, ¿no? Cuando yo le ponga puntitos aquí al final a un conjunto, quiere decir que no solo son estos elementos, sino que va a tener más elementos, ¿no? Que normalmente se va a entender qué elementos son. Aquí pues yo ya les dije que son los elementos que este, son las letras del alfabeto, ¿no? Entonces pues aquí todavía hacen falta. Esto lo puedo hacer así, si es que el contexto nos da para esto, o podemos utilizar una fórmula, ¿no? Podemos utilizar esta notación. Son los X, tal que X es una letra del alfabeto latino, ¿vale? Por latino me refiero a el que ustedes conocen sin la N, ¿no? Entonces, aquí esto ya se ve distinto, ¿no? Porque aquí tengo algo que no sé qué es y tengo algo que ya no me está diciendo uno por uno los elementos del conjunto, sino que me está dando una caracterización de los elementos del conjunto. Esta es la que nos referimos como una propiedad. Ahorita pues no lo voy a dejar muy claro, pero esto es una fórmula que va a estar escrita en primer orden con
ciertas, ciertas especificaciones, ¿no? Ahorita solo piénselo como una propiedad, ¿no? Algo que pueden cumplir los elementos o, bueno, los conjuntos o no pueden cumplir, ¿no? Pero recuerden que les dije que es una fórmula de primer orden. Luego vamos a ver qué es esto, ¿no? Esto se lee X, tal que X es una letra del alfabeto latino, ¿no? Y pues aquí le voy a seguir poniendo el mismo A', ¿no? Le voy a seguir poniendo el mismo nombre, ¿vale? Y, ok, estas son las formas en las que vamos a escribir a los conjuntos. Otra cosa, más conceptos intuitivos. Yo ya les mencioné que, bueno, estos son elementos de este conjunto, estos también son elementos de este conjunto, y aquí están descritos los elementos de este conjunto. Noten cómo estos son una lista separado por comas y esta no hay ninguna lista, ¿no? No tengo explícitamente a ninguno de los elementos del conjunto, pero pues los puedo obtener, ¿no? Y sé que este tiene exactamente los mismos elementos que este, ¿no? Entonces, por lo que mencioné hace rato, que ahorita voy a volver a mencionar, son iguales, ¿vale? Son exactamente el mismo conjunto. En cambio, pues no es el mismo conjunto porque no tiene los mismos elementos que este. Bueno, ya hablé de elementos y como que hay una relación implícita, ¿no? Entre este conjunto y sus elementos que son estos, ¿no? Ok, entonces vamos a denotar a esa relación. También hay una manera de denotarla, que es con la epsilon, ¿va? Yo voy a decir que A es un elemento del conjunto A mayúscula, solo en este caso, ¿no? Cuando tenga esta grafía. Cuando esta A aparezca en la lista de elementos de esta A', aquí está prima, o bien cuando cumpla la fórmula que está aquí. Y solo en ese caso, ¿no? Porque recuerden que esta fórmula determina el conjunto. Si un objeto cumple la fórmula, va a estar en el conjunto. Y si no cumple la fórmula, no va a estar en el conjunto, ¿va? Entonces, así vamos a denotar a esto. Esto lo que quiere decir, recuerden, podemos pensarlo en que en la lista, pues hay cosas, pero yo sé que aparece A, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Esta relación es igual una relación muy intuitiva, y pues es la relación en la que vamos a basar todas nuestras demás relaciones para conjuntos, ¿va? Entonces es muy importante que quede bien clara esta. Y para que quede bien clara, vamos a ver unos ejemplos. Voy a poner unos conjuntitos aquí. Por ejemplo, el conjuntito que tiene al 0, al 1 y al 2, al conjuntito que tiene el 0, el conjunto que tiene el 1 y el conjunto que tiene el 2 y otro. Y el conjunto y el conjunto este otro. Ahí está. Y a ver, si quieren participar, pues qué mejor ahorita, ¿no? Recuerden que aquí lo voy a poner como notita, esta va a ser la primera notita. La voy a poner con rojo porque es importante. Dos conjuntos son el mismo, sí y solo sí tienen los mismos elementos. Y quiero que noten la manera en que escribimos esta. Aquí yo estoy usando esta frase un poco extraña, sí, solo sí, ¿no? Esto quiere decir que esto es como una definición, ¿no? Dos conjuntos van a ser el mismo cuando tengan los mismos elementos y de la otra manera, si dos conjuntos tienen los mismos elementos, entonces yo estoy diciendo que van a ser el mismo, ¿vale? Esto es distinto a un solo sí,
o a un sí, nada más. Porque yo estoy diciendo entonces que si dos conjuntos tienen los mismos elementos, entonces son el mismo, pero no necesariamente al revés, ¿no? No necesariamente si son el mismo, tienen los mismos elementos. Entonces, por eso es importante que noten que este es un sí, solo sí, ¿vale? No hay otra manera de que dos conjuntos sean el mismo más que tengan los mismos elementos, ¿va? Eso, pues aquí se queda. Y aquí tenemos pues varios conjuntos, ¿no? Ya hablamos de cómo se escribe. Y quiero que noten primero algo, ¿no? Que aquí puse esto, que es decir, estoy tomando un conjunto, aquí hay un conjunto que solo tiene como elemento al 1, ¿no? Y lo estoy tomando como un elemento de este conjunto. Ahí ya estoy viendo que puedo meter conjuntos en otros conjuntos, ¿va? Como elementos. Es decir, los conjuntos pueden tener a otros conjuntos como elementos. Esa es la primera observación. Y si lo puedo hacer una vez, pues lo puedo hacer varias veces, como lo puse aquí, ¿vale? Aquí yo tengo al conjunto que solo tiene al 2 y aquí, aquí afuera tengo el conjunto que tiene nada más a ese conjunto, ¿no? Y este conjunto grande tiene a ese como elemento, ¿no? Y aquí hay un conjunto que no tiene nada. Con esto estoy denotando, pues como no hay nada en la lista, no tiene lista, pues no tiene elementos, ¿va? Ok. Y entonces yo les pregunto, ¿algunos de estos conjuntos son iguales entre sí? ¿No? No. No. Ay, casi no se oye. Tengo una pregunta. ¿Que no el tercero debe de tener el elemento vacío? ¿O no sea el elemento vacío? Ah, ¿este o este? Ah, Ese. Los cuatro, pero ese no debería tenerlo. sí, para allá vamos. Perdón. Voy lentito, pero ahí vamos. Sí, sí. Alguien ya sacó el vacío, ¿no? Ahorita vamos a ver que este es el vacío, ¿va? Entonces sí, lo primero que vamos a notar es que ninguno de estos conjuntos son iguales, ¿va? Ninguno de los conjuntos anteriores son iguales entre sí. Conjuntos anteriores son iguales entre sí. Ay. Ok. Y entonces les voy a preguntar ahora por pertenencias. Quiero conocer a algunos de los elementos de cada uno de los conjuntos. Ah, y alguien puso algo en el chat, pero no lo puedo ver. No, ahorita lo veo. Por ejemplo, recuerden que nos íbamos a guiar por la lista que tuvieran aquí entre los corchetitos, ¿no? Entonces yo sé que aquí como el 0 aparece en la lista, el 0 es un elemento de este conjunto, ¿va? Yo puedo escribir esto. Ahí está. Así, ¿no? El 0 es un elemento de este conjunto. Si supongamos que este conjunto yo le pongo un nombre, vamos a ponerle el conjunto A otra vez, ¿no? Entonces yo lo que puedo escribir, lo voy a escribir aquí abajo, es que el 0 pertenece al conjunto A, ¿vale? Porque el 0 aquí está en la lista. El 1 también, el 1 pertenece al conjunto A. Y el 2 también está ahí en la lista, el 2 pertenece al conjunto A, ¿va? Y ninguno otro, cualquier otra cosa que yo escriba que sea 0, 1, 2 o 3, no pertenece al conjunto A, no es un elemento del conjunto A. Para escribir que algo no es un elemento, voy a hacer una grafía muy parecida a esta, pero voy a tacharla, ¿no? Es decir, por ejemplo, 3 no pertenece al conjunto A, ¿va? ¿Por qué? Porque no aparece escrito en la lista como tal, ¿va? Muy bien, ahora vamos con el siguiente, el conjunto B. Aquí es donde espero que esté súper claro que esto sí es cierto, ¿no? Porque el 0 también es un elemento de B, ¿no? Sin embargo, el 1 no. El 1 no es un elemento del conjunto B. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? ¿Sí? El que... Sí. Ok, Sí. perfecto. Entonces ya nos ahorramos muchos problemas. El que sí es un elemento es este, ¿vale?
porque este sí aparece en la lista, está aquí en la lista, ¿no? Pero el 1 como tal no. Aquí lo que estoy diciendo, así como notita, nota. El 1 no es el conjunto que tiene el 1, ¿va? Estos no son iguales. ¿Por qué? Porque pues si es un conjunto, que pues no sé si sea un conjunto, ¿no? Pues no sé qué elementos tiene, ¿no? Y este sí es un conjunto y solo tiene un elemento, el conjunto, el 1, ¿no? Y pues el 1 no sé si esté aquí, ¿no? Pero pues no son iguales, o sea, así poniéndolo no son iguales, ¿va? Y de la misma manera, el 2 no es un elemento de B, el conjunto que solo tiene al 2 tampoco es un elemento de B. El que sí es un elemento de B es el conjunto que solo tiene al conjunto que solo tiene al 2, ¿va? ¿Vamos bien? Sí. Ok, aquí vamos a ponerle a este C y a este D. Y pasa lo mismo. Voy a poner aquí una raya C. Y C. Pues C no tiene nada. Ah, ya pude haber hecho. Y solo seguro dice, no, muy bien. C. Aquí, por ejemplo, yo sé que C no tiene ninguno. Ni el 0 está en C, ni el 1 está en C. Nadie, ¿no? En general, para cualquier cosa, para cualquier objeto, esto va a pasar, ¿va? Entonces, pues este conjunto se ve como especial. Vamos a guardarlo por ahí. Ok. Y nos falta D, ¿no? D solo tiene dos elementos. El 0 es un elemento de D y también el conjunto que solo tiene al conjunto que solo tiene a 2. Es un elemento de D, ¿va? Ok. ¿A todo el mundo le queda bien clarísimo esto? ¿Nadie tiene problema con todo lo que escribimos aquí? Todo bien, ¿no? Súper. Muy bien. Igual, si tienen dudas, las pueden sacar después, ¿va? Ok, muy bien. Eso ya está perfecto. Ahora, siguiente concepto. Otra línea fea. Vamos a hablar de C. Seguro ustedes ya conocen a C, ¿no? Resulta que nosotros dijimos que dos conjuntos iban a ser el mismo, iban a ser iguales. Sí, solo sí tenían los mismos elementos. De eso podemos notar que solo va a haber un conjunto que no tiene elementos. ¿Por qué? Supongamos que tenemos otro C', ¿no? Que tampoco tiene elementos, ¿no? Y pues le pongo C', este C, y yo digo, son distintos, pero no pueden ser distintos. Lo que voy a concluir de esto, respecto a la notita que puse aquí arriba, es que tienen los mismos elementos. A pesar de que no tienen elementos, tienen los mismos elementos. ¿Por qué? Porque si no tuvieran los mismos elementos, entonces habría uno que es elemento de un objeto que es elemento de y que no es elemento de o al revés, un objeto que es elemento de pero no es elemento de ¿no? Entonces, conjuntos que no tengan elementos, solo hay uno, que es C, ¿va? Entonces, lo que podemos concluir es que C es exactamente el mismo que C', ¿no? Tal vez así escrito, pues se ven y dicen, pues sí son iguales, ¿no? Pero ¿qué tal si lo escribimos así? X tal que X es distinto de X, con una fórmula, ¿no? Aquí ya no se ve tan claro que sean el mismo, sin embargo, ambos tienen exactamente los mismos elementos, ninguno, entonces son el mismo. Como este conjunto pues solo es uno y es muy especial, vamos a ponerle un nombre especial. A este C lo vamos a llamar el conjunto vacío, ¿no? Conjunto vacío. Vacío, ¿va? Y lo vamos a denotar con una como phi extraña, así como un cero tachado, no sé. Esta es la notación.
que vamos a usar para el conjunto vacío, ¿va? Este es el nombre que le vamos a dar. Y lo vamos a leer conjunto vacío. Muy bien, entonces quiero que recuerden que este es el mismo que este, ¿va? Sin embargo, y recuerden que cualquier objeto que yo tome no va a pertenecer a este conjunto, ¿va? Pero ojo, este no es lo mismo que este. Ni tenemos que vacío pertenece a vacío. Esto es falso, ¿va? ¿Por qué? Para empezar, ¿todo el mundo está de acuerdo en que todo esto que puse aquí sí es cierto? Sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver por qué eso. Pues sí queda claro, ¿no? Así yo lo puse aquí arriba, lo puse. Esto también es esto, ¿no? Aquí, estos dos, ¿por qué son distintos? Porque no tienen los mismos elementos. Este conjunto que yo tengo aquí tiene un elemento, el conjunto vacío. Recuerden que yo puedo poner conjuntos como elementos de otros conjuntos, ¿va? Este tiene un elemento, por lo menos, el conjunto vacío. Y este no tiene elementos. Aquí está, ¿va? Y aquí es exactamente la misma idea, ¿no? Este no tiene elementos. Para cualquier objeto que yo tome X, esto va a pasar. No va a ser elemento, ¿no? Entonces, en particular, pues el vacío no es un elemento del vacío. Muy bien, entonces, pues el vacío es muy especial. Y el vacío no es ni ni algo así. Nada de esto. Ninguno de estos es el vacío, ¿va? El vacío es el que no tiene nada dentro. Muy ¿Puede bien. poner únicamente el simbolito? Sí, ajá, es este, ¿no? Solo le estamos dando un nombre, le estamos poniendo este nombre. En vez de ponerle C o A o así, pues le vamos a poner este nombre extraño, ¿no? Y le vamos a llamar conjunto vacío. Siempre les sugiero que se imaginen a los conjuntos como bolsas, ¿no? Como bolsas de plástico del súper, que ya no dan de esas bolsas, ¿no? Pero antes sí existían. Entonces, el vacío sería simplemente una bolsa que no tiene nada dentro, ¿no? Y una bolsa que no tiene nada dentro es distinta de una bolsa que tiene una bolsa que no tiene nada dentro, ¿vale? Que este sería ese, ¿no? Ok. Ay, más observaciones, más nociones intuitivas. No, ya no van a ser intuitivas. Vamos a... No, sí es cierto. Otra observación. También va a ser importante. Esto no siempre va a ser así, pero para nuestro curso va a ser así. Yo ya les dije que podemos, yo ya les dije que podemos tomar conjuntos y ponerlos como elementos de otros conjuntos, ¿no? Ya lo hicimos varias veces. Cuando hicimos esto, por ejemplo, pues aquí tenemos un conjunto que está dentro de otro conjunto, que está dentro de otro conjunto, ¿no? Entonces, este conjunto tiene como elementos puros conjuntos, ¿no? Este otro de acá, pues aquí también tengo un conjunto que tiene al 2, otro conjunto que tiene al 1 y los puse como elementos de este conjunto, ¿vale? Pero ustedes se pueden preguntar, pues 2 no se ve como un conjunto, ¿no? No parece un conjunto, simplemente es un elemento y ya, ¿no? Igual que este 1. Ya sabemos que sí es un conjunto, ¿no? Pero pues 2 y 1 como que no se nos antoja que sea un conjunto. Ah, pues esa es la primera cosa que quiero que cambien en su idea intuitiva del conjunto. No, todo va a ser conjunto. Eso quiere decir, o sea, les estoy diciendo que aunque suene muy feo, el 2 sí va a ser conjunto y el 1 sí va a ser conjunto. ¿Ah? Entonces, la observación me lleva a que lo que quiero decir es que los conjuntos solo tienen
como elementos a otros conjuntos. Y ojo aquí, otros, eso está raro, pero bueno, otros conjuntos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo a este conjunto A, C, bla, 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 todos los que pertenecen a este conjunto, estoy suponiendo que son conjuntos, ¿va? Entonces, no hay tal objeto que sea un elemento nada más, pero que no tenga estructura interna, que no sea un conjunto al mismo tiempo. Es decir, yo tengo a este A que pertenece aquí. Entonces, como este pertenece a un conjunto, yo sé que A es un conjunto. Entonces, también me puedo preguntar por quién está dentro de A. Como A es un conjunto, yo sé que está definido por sus elementos. Entonces, yo me puedo hacer la pregunta de si X es un elemento de A. X es un elemento de A. Pues, y la respuesta tiene que ser o sí o no. No hay tal cosa como que sea nada más un puntito, ¿no? Ustedes suelen dibujar conjuntos así, ¿no? Este es mi conjunto A mayúscula y aquí hay un puntito que se llama A y aquí hay un puntito que se llama B, ¿no? Y cuando dibujan esto, ustedes no se preguntan, pues, ¿qué hay adentro de este A, no? Porque lo ven justo como un puntito, como algo que no tiene estructura, como algo que solo puede pertenecer a conjuntos. Sin embargo, nosotros nunca vamos a pensar en esto. Nosotros siempre vamos a preguntarnos si puede haber alguien aquí adentro que pertenezca, ¿no? Entonces, estos dibujitos yo los voy a llegar a hacer, pero trato de no hacerlo y les sugiero a ustedes que tampoco lo hagan porque pueden llegar a complicarse. Porque entonces este A que yo estoy aquí poniendo es un elemento o es un subconjunto, que ahorita vamos a ver qué es un subconjunto, o qué está pasando, ¿no? Este dibujito ya no es tan, tan natural, ¿no? Como solía ser esta papita dibujita, ¿va? Entonces puedo pensar, por ejemplo, que X está en A y esta A está en este conjunto que no le puse nombre, pero le voy a poner A mayúscula. Está en esta A, ¿no? Entonces vean cómo tengo estructura hacia abajo. Siempre voy a poder pensar en esto. Aquí puse al 2, entonces sí me voy a poder preguntar qué elementos tiene el 2, ¿va? Esa es otra observación más. Y ahora sí podemos dar una casi definición formal. Nosotros tenemos ya una relación. Con relación me refiero a algo que relaciona dos conjuntos, ¿no? Algo que pasa entre dos conjuntos que ustedes pueden decir si es cierto o no es cierto, ¿no? Si yo les escribo esto, ustedes me pueden decir, dependiendo del contexto del que estemos hablando, si X sí es un elemento de A o X no es un elemento de A, ¿no? En ideal, desde luego. Esto es una relación, algo que pasa entre dos conjuntos que ustedes pueden decirle sí o no, es una relación, ¿va? Entonces vamos a definir otra relación. Y vamos a anotarla, vamos a decir que... Perdón, Ajá. antes de que siga avanzando, porque la idea pasada se me hizo un poquito rara. Entonces, o sea, primero que nada eliminamos el concepto de elemento, ¿no? Como de nuestra mente, como que ese concepto nunca existió. Luego, suponiendo que siempre podemos preguntarnos si un elemento X puede pertenecer, por ejemplo, a ese conjunto A, evidentemente hay dos respuestas, ¿no? Que haya un elemento que pertenezca a o que no haya un elemento que pertenezca a. Pero entonces puede llegar un punto en el que varios conjuntos sean iguales al vacío, porque si la respuesta es que no, entonces el conjunto es igual al vacío. Ay, qué interesante pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Es que no veo. Dashiell. Sí, qué interesante pregunta, Dashiell. Sí, o sea, yo sé qué estás pensando. Estás pensando como que al final solo tenemos puras bolsas vacías, ¿no? Y como que esa bolsa vacía es la que estamos metiendo en más conjuntos y solo nos estamos haciendo así como medio tontos, ¿no?
Sí, eso es lo que pasa. No quiero que se salgan del concepto de elemento, pero quiero justo que ya no lo tengan como un concepto. El ser elemento no es un concepto, es la relación. Es una relación que podemos establecer entre un conjunto y otro conjunto. A lo que me refiero con que no hay elementos, pues es que no hay un objeto que solo tenga como condición pertenecer a otros conjuntos, ¿no? Pero sí, justo como que esa es la idea, ¿no? Que si abrimos y abrimos y abrimos y abrimos bolsas, vamos a tener que llegar al vacío en algún momento. Eso es más o menos lo que va a pasar intuitivamente, ¿no? En esta clase. En general, no necesariamente es así, pero en esta clase eso es lo que vamos a pasar. Sí, muy buena pregunta. ¿Resolví tu duda? Sí, muchas gracias. Ok, muy bien. Sí. Ok. Entonces, sí, ahora vamos a definir a nuestra siguiente relación, que seguro que ustedes ya la conocen, es la de contención. Está contenido en B. Vamos a escribir esto y lo vamos a leer de esta manera. A está contenido en B. En B. O bien, A es subconjunto de B. Ay, de B. Sí, solo sí. Todos los elementos de A. Ale, Mande. tienen otras dudas en el chat, Ay, ¿me las puedes leer, por favor? pero pues siempre uno mismo va a ser elemento de su propio conjunto, ¿no? No, vamos a ver eso ahorita. Son elementos. Ahorita regreso, nada más déjenme. Ahí está. Ya puse la definición, vamos a regresar. No, por ejemplo, el vacío. El vacío no es elemento del vacío, ¿no? Entonces, pues ahí ya tenemos un ejemplo de un conjunto que no tiene como elemento a su propio conjunto. Y bueno, ustedes se podrían preguntar, ¿habrá algún conjunto que tenga como elemento a sí mismo? Y la respuesta que vamos a utilizar, hay muchas respuestas, desafortunadamente no hay una sola respuesta. La respuesta que vamos a utilizar en este curso es que no. En general, no hay un X tal que X pertenezca a X. Y si lo piensan, esto es un poco extraño, ¿no? Si seguimos con el ejemplo de las bolsas que yo les puse de plástico, entonces sería como que ustedes abren una bolsa y la misma bolsa que abrieron está ahí adentro. Eso no sé qué tal se les antoje, pero pues como que se antoja que está raro, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir que esto no pasa, ¿no? Bueno, más bien que esto pasa, que no hay conjuntos que hagan eso. Pues, pero sin embargo se puede trabajar con conjuntos que sí lo hacen, ¿no? Y es importante. ¿Quién hizo esa pregunta? También es muy interesante. Sí respondí esa pregunta. Ajá, ¿sí respondí esa pregunta? ¿Sí quedó claro eso que dije? Ay, no veo el chat. No ha contestado, pero preguntaron si eso que pasa ahí nos lleva a la paradoja de Russell. Ajá, sí, justo esto que pasa aquí es lo que nos evita la paradoja de Russell. Para los que, a ver, vamos a desviarnos. Para los que mencionan la paradoja de Russell, pues primero para que todos sepamos qué es la paradoja de Russell, ¿no? Con esto que yo ya los expliqué, pues podríamos pensar en un conjunto B. Tomemos este conjunto B y vamos a tomar aquí a los X, tal que X no pertenece a X, ¿va? Por ejemplo, ¿quién va a estar aquí? El vacío. Como el vacío no es elemento del vacío, lo voy a escribir aquí. Como el vacío no es elemento del vacío, es decir, cumple esta fórmula,
Entonces, pues el vacío está en B, ¿no? Es un elemento de B. ¿Qué otro? El unitario del vacío. Noten que el unitario del vacío tampoco es elemento del unitario del vacío. ¿Por qué? Porque este conjuntito que está aquí solo tiene un elemento. Ese elemento es el vacío y este no es el vacío. Entonces, pues esto también es verdadero y eso quiere decir que esto también pasa, ¿no? Y así podemos tener ejemplos de muchos conjuntos que están en este conjunto, entre comillas, en este conjunto falso B, ¿no? ¿Y por qué le digo conjunto falso? Porque esta cosa no es un conjunto. ¿Qué pasa cuando pensamos en el mismo B? ¿Qué pasa con B? Ay, error de sintaxis. Bueno, Si B ajá, perteneciera a él mismo, exacto, eso ¿no? significaría que B no debería pertenecer a él mismo. Exacto, ¿no? Aquí pues tenemos un problema. Nosotros, como la pertenencia es una relación, ya les dije que siempre podemos saber si sí pasa o no pasa, ¿no? Si la relación se cumple o no se cumple. Entonces, pues tiene que pasar alguna de estas cosas. Que B sea un elemento de B, el mismo B, o que B no sea un elemento de B, ¿no? No hay de otra. Aquí no hay como puntos medios de, pertenece más o menos, no. O sí lo hace o no lo hace. Pero notemos qué pasa en cada uno de los casos. Si B pertenece a B, es decir, esto es lo que pasa, pues nosotros ya sabemos por todo lo que ya estuve hablando, que tiene que cumplir con esta fórmula, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que pues B no pertenece a B. Entonces, si B pertenece a B, entonces B no pertenece a B. Ah, caray, pues está raro, ¿no? Bueno, vamos a ver el otro caso, ¿no? Esto como que nos llevó a una contradicción, ¿no? Porque empezamos con algo y estamos terminando con que no pasa ese algo. Entonces, tal vez estamos tomando mal el caso. Vamos al otro caso. B no pertenece a B. Ah, pero si B no pertenece a B, está cumpliendo esta fórmula. Y si cumple esta fórmula, yo sé por mi definición que di de esta notación, pues que B sí está en B, ¿no? Entonces, ouch. En cualquiera de los dos casos estoy llegando a una contradicción. Esta es la paradoja de Russell. Tal vez algunos de ustedes la conocen como la paradoja del barbero, ¿no? Eh, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que pasa es que no todos los conjuntos, eso había que verlo después, pero no todas las cosas que escribamos de esta manera van a ser un conjunto. Yo les dije que los conjuntos los vamos a escribir así, sí es cierto, pero no quiere decir que todo lo que escribamos así va a ser un conjunto. Este es un ejemplo de algo que está escrito así, que no va a ser un conjunto, pero eso lo vamos a ver mucho, mucho después. Necesitamos axiomas para que esto no pase. O simplemente podemos tomar esto y decir que desde entrada no hay conjuntos que se pertenezcan a sí mismos, ¿no? Es decir, que si X no pertenece a X, pues eso pasa para todos. Entonces esto sería como, en idea, el conjunto que tiene a todos los conjuntos. ¿Por qué? Porque para todos los conjuntos yo sé que esto es verdadero. Perdón, pero entonces, o sea, ¿no podríamos construir, por ejemplo, el conjunto de todas las ideas? No. Porque, Ajá. Sí, exacto. Desafortunadamente, ahorita lo que estamos viendo es puro intuitivo. Esa es una de las complicaciones de la teoría intuitiva de conjuntos. Estamos viendo puras cosas intuitivas y si tomamos esto así, entonces llegamos a problemas como estos, ¿no? Y entonces ustedes se preguntan, pues, ¿qué tiene de malo que el conjunto de todos los conjuntos, bueno, que la colección de todos los conjuntos sea un conjunto? Pues simplemente agarramos todas las bolsas del mundo y las metemos en una bolsa grandota y ya, o sea, no tendría por qué pasar algo. Pero como desarrollamos nuestras ideas y por la notación que estamos utilizando y por la lógica que hay detrás y un montón de cosas que
no se ven, pero ahí están, esto no puede ser un conjunto. En idea es una colección que no es un conjunto. Hay colecciones que no son conjuntos como esta. Y eso se debe simplemente a que tiene demasiados conjuntos. Y pues un ejemplo de demasiados pues son todos, ¿no? Yo quiero meter a todos los conjuntos aquí en una bolsita y resulta que las bolsitas pueden pensarlo en idea que son pequeñas. Esa idea de pequeña es algo que se tiene que desarrollar con mucho esfuerzo a lo largo de los años para que sepan que es pequeño y que no es pequeño. Pero el punto es que cuando ustedes quieren meter muchos conjuntos a una colección, esa colección ya no puede ser un conjunto, ¿va? Entonces sí, aquí ya tenemos una observación súper importante que ahorita no es esencial, pero aquí está. No hay un conjunto que tenga como elementos a todos los conjuntos. Entonces, pues, esta relación que parecía súper inocente al principio, pues en realidad no lo es tanto, ¿no? Entonces, por eso, aunque esto se oiga un poco repetitivo, todo esto que estoy haciendo tiene sentido. Siempre hay conceptos así como ocultitos que hay que dejar en claro, ¿no? ¿Está claro para todo el mundo? ¿Alguien tiene alguna otra duda acerca de esto? Ay, hay un montón de cosas en el chat. A ver, déjenme leer. Evita el exceso de conjuntos. Propio conjunto, ¿no? Si es el vacío el elemento del conjunto, este ya no es vacío, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, aquí lo que puso Manuel, siempre uno mismo va a ser el elemento de su propio conjunto. A ver, lo que nosotros ya dijimos, es que, entonces, así como observación final, ¿no? Si yo tomo cualquier conjunto, yo sé que no va a ser elemento de su propio conjunto, pero creo que a lo que Manuel se refería es a esto. Y pues esto sí pasa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta X aparece en la lista, nada más así, ¿no? En cambio, pues tendría que tener su propia lista y lo que yo estoy diciendo es que X otra vez no aparece en esta lista, ¿no? Esto sí, esto no, ¿no? Aquí no. Sí, está clarísimo para todo el mundo. Sí, más o menos. O seguro necesitan digerirlo. Terminen de digerirlo, no pasa nada. Y si hay más dudas sobre esto para mañana, pues las tocamos, ¿va? Pero, pues, después de un rato uno se acostumbra. Simplemente, pues, piensen en las bolsas, ¿no? Si abren una bolsa, no va a estar la misma bolsa ahí adentro, pero pues una bolsa sí va a estar adentro de otra bolsa que tenga ese, ¿no? Bueno. Profesora, Vale. no, nada, Ah, perdón. no, está bien. A ver, voy a cortar esto. Ah, no. Y voy a recuperarlo ahora sí. No, tampoco es como que esto les tenga que quitar el sueño. Todavía no. O sea, si quieren que les quite el sueño, les va a quitar el sueño después en conjuntos o no. Ahorita no es tan importante, ¿va? No, una página nada. Ay, no. Ahí está. Ya. Olvídense momentáneamente de esto. No es tan grave como parece. Y vamos a seguir con esta nueva relación, ¿va? De la que estábamos hablando. Bueno, que apenas les iba a definir.
Nosotros, como les mencionaba, ya tenemos una relación que ya les dio un dolor de cabeza, ¿no? El primer dolor de cabeza y en el primer día, que es la pertenencia. Entonces vamos a definir otra relación que va a ser esta. Igual noten que es algo que pasa entre dos conjuntos y vamos a nosotros poder decir, ah, sí es cierto o ah, no es cierto, ¿vale? Bueno, idealmente. Y esto va a pasar sí, solo sí. Todos los elementos que están en el que aparece a la derecha, en el conjunto que aparece a la izquierda, perdón, van a estar en el conjunto como elementos que aparecen a la derecha, ¿va? Es decir, vamos a tomar ejemplos primero. Tenemos al conjunto que tiene a 1 y 2 y tenemos al otro conjunto que tiene a 1, 2 y 3. Y con este ejemplo sencillo, estoy segura que nadie tiene dudas de que A es un subconjunto de B. ¿Por qué? Ah, pues me fijo en los elementos de A. Son el 1 y el 2. Y todos esos también son elementos de B. Aquí está, 1, 2. Y hay otros que no son elementos de A, pero eso no importa. Simplemente importa en esta dirección, ¿no? Lo que yo sí puedo decir, A sí es un subconjunto de B y me puedo hacer la misma pregunta para B. Entonces, B es un subconjunto de A. Y la respuesta es que no, B no es un subconjunto de A. ¿Por qué? Pues porque no pasa esto. Es decir, hay al menos un elemento de B que no es elemento de A. En este caso es el 3, ¿va? Entonces, esto no pasa. Lo voy a tachar de la misma manera que la pertenencia. Cuando digo que no es cierto que B es un subconjunto de A, lo escribo así, ¿va? B no es un subconjunto de A y la razón de esto es que yo tengo que 3 es un elemento de B, pero 3 no es un elemento de A, ¿va? ¿Queda claro esto? Sí. Súper. A ver. Muy bien. Entonces vamos a ver otros ejemplitos que ya no serán tan súper claros. Por ejemplo, vamos a tomar a este otro conjunto ABC, como al que tiene el vacío, T, tiene al 1 y tiene a 2. Y al vacío también lo vamos a considerar. Y a, B, C, D, E. Al que tiene nada más a 1, ¿va? Entonces, pues yo me puedo preguntar cómo es la relación de subconjunto entre estas. Por ejemplo, empecemos con C es un subconjunto de D. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? No, No. ¿Por qué no? porque el conjunto que contiene al vacío no está dentro de D. El conjunto que contiene el vacío. Ah, ajá. Más bien, el vacío es un elemento de C, pero el vacío no es un elemento de D, ¿va? Sí, Sí, exacto. El vacío es un elemento de C, pero el vacío no es elemento de D. Muy bien. Ahora, otra pregunta. ¿Qué me dicen de E? ¿E es un subconjunto de D? No, 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 tampoco. ¿Por qué? que uno es elemento de ¿E? E, Ujú. pero no es elemento de D. Muy bien, excelente, sí. Pero 1 no es elemento de D. Súper. Y ahora, ¿qué me dicen del vacío? ¿El vacío es un subconjunto de C, por ejemplo? Sí, Sí.
¿Por qué sí? Porque, bueno, en principio el conjunto, bueno, el vacío no contiene nada. Ajá. Entonces, no hay nada que esté en el vacío que no esté en C. Ok, súper bien. Excelente respuesta. Sí. Porque sí, ¿no? Porque no hay elementos que de tal manera que estén en el vacío y no estén en C, ¿no? O sea, la negación de la negación, pero porque todos los elementos del vacío son elementos de C, ¿no? Todos. Hay una pregunta en los comentarios. Ah, voy. Ay, otra vez no. Bueno, ¿me la puedes leer, por favor? Ah, sí, dice, ¿por qué no todos los conjuntos contienen al vacío? Porque sí, porque todos los elementos del vacío son elementos de C. Igual, buenísima observación. Sí, entonces, esa es una de las observaciones que íbamos a ver. Para cualquier conjunto, que a ustedes se les antoje A, el vacío sí va a ser subconjunto de ese A. ¿Por qué? Pues justo por esta misma razón, ¿no? Porque si esto no pasara, nosotros tendríamos que hay un elemento del vacío que no está en A, pero eso no puede ser cierto porque el vacío ya vimos que no tiene elementos, ¿va? Entonces, el vacío es subconjunto de cualquier otro conjunto. Y noten cómo esto hay que poner mucha atención porque yo tengo que para cualquier conjunto el vacío es subconjunto. Sin embargo, yo no tengo que el vacío sea elemento de ese conjunto. Esto sí pasa, con subconjuntos sí, con elementos no, ¿va? Entonces aquí podemos ver que estas relaciones son muy distintas. No se vayan a confundir entre estas dos relaciones porque no se parecen casi en nada, ¿va? Esa es una de las observaciones que para allá íbamos. Y otra también, otra observación. Observación 2. También para cualquier conjunto, A es subconjunto de A, ¿no? ¿Por qué? Por la misma razón, todos los elementos que están en A, pues son elementos de A. Entonces, estas siempre relacionan el mismo conjunto. En cambio, de la misma manera que aquí, nosotros sabemos que esto no pasa. O sea, yo ya les dije que esto no va a pasar. Entonces, noten cómo esas dos relaciones son bien distintas, ¿no? No se parecen casi en nada. Ahorita le vamos a dejar hasta acá. Todavía hay algunos conceptitos que tenemos que ver antes de empezar, pero pues seguiremos para la otra clase. ¿Alguien tiene alguna duda rapidísima antes de que nos vayamos? Yo, profesora. No, adelante, adelante. Yo tenía dudas que, por ejemplo, si el 1, el 2 y el 3 y así, los números son conjuntos también, entonces, ¿cuáles son sus elementos, por así decirlo? Pues eso ahorita no es importante, pero nada más para no quedarse con la duda. Estos son más o menos así. Noten cómo este tiene 0 elementos, este tiene 1, este tiene 2 y el 3 naturalmente tiene 3 y son todos estos, ¿no? Vale, gracias, profesora. Así son, pero eso ahorita es una duda necesaria, pero no pasa nada si no lo saben. Duda, ¿por qué no todos los conjuntos? Sí. Pues es como se crean. Sí, exacto, son los naturales, pero pues eso es parte de conjuntos 1, ¿no? Ahorita, pues no vamos a llegar hasta allá, la verdad. Pero bueno, ¿cuántas bolsas vacías tienes en los números? Exacto. En el número n tienes n bolsas, ¿no? No todas vacías, pero tienes n bolsas. Muy bien, vamos a dejarle aquí. Por favor, no olviden sus dudas. Si tienen dudas, mañana las checamos al inicio de la clase.
Y mañana seguimos con más cositas de estas intuitivas de conjuntos para que podamos comenzar a ver nuestros lenguajes formales, ¿va? Y pues nos vemos mañana, chicos. Cualquier cosa, ahí escríbanme y ya estamos en contacto. Gracias, maestro. Gracias. Vale, Bye, muchas bye. gracias. Gracias, maestro. Nos vemos. Hola, mi amor, no sé qué estaba. A ver, alguien dice que sí puedo poner la pantalla otra vez. Sí, ahí está. Ya, gracias. Ok, muy bien. Bueno. Hasta luego.